A Salvador Villarreal Reyes. Les suplico, por favor, tomen asiento en el panel, si son tan gentiles. Gracias. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Adelante. Sugiero que se coloquen hacia el centro para que todo el mundo podamos verlos con buena iluminación, como más cómodos se sientan. Gracias. Bueno, tengo el gusto enorme de presentarles al doctor César Jaime Montiel Montezuma, también integrante del Instituto Mexicano de Transporte, quien nos va a ayudar con la moderación de este panel y a quienes cedemos el uso de la palabra. Todos muy gentiles, le damos una bienvenida a César. Muchas gracias. Que comience este panel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues gracias por estar aquí. Todavía nos falta ahí un pequeño pedacito, un pequeño espacio. Ya no falta mucho para que vayamos a comer, entonces no se pueden llegar. Trataré de ser un poquito más dinámico en esta parte de las preguntas. Lo que sí queremos escuchar es a nuestros expertos que están aquí enfrente, que nos vayan dando los puntos de vista que ellos tienen con respecto a los temas que vamos a estar tratando. Entonces, para empezar, les voy a dar como una pequeña introducción para este panel sobre infraestructura inteligente para la operación del transporte. Un tema que hoy es fundamental si queremos avanzar hacia sistemas de movilidad más eficientes, seguros y sostenibles. Cuando hablamos de transformación del transporte, muchas veces pensamos en los vehículos, en las tecnologías de electrificación. De hecho, a lo largo de las presentaciones y en el panel pasado ya nos han estado comentando todas estas ideas. Sin embargo, pocas veces ponemos al centro la conversación de cuál es la parte de la infraestructura. Entonces, este es el elemento crucial que va a articular y va a hacer posible que todo lo demás funcione, no solo la parte de los vehículos. Entonces, el reto no solo modernizar la infraestructura, sino también hacerla inteligente. De hecho, si nos vamos a este auge de todas estas tecnologías que hemos tenido, y bueno, por todos lados escuchamos de la parte de inteligencia artificial, fue por eso que vamos a empezar a tomar en cuenta este tema a lo largo de este panel. Entonces, la idea es que esta infraestructura sea capaz de adaptarse, de integrar cualquier tipo de tecnología, de generar toda la información útil que nosotros necesitamos para la toma de decisiones y, sobre todo, mejorar la operación del sistema de transporte en su conjunto. Entonces, para abordar este tema, ya no quedamos con la palabra, nos acompañan aquí algunos especialistas con experiencia en distintos temas, en distintos ámbitos, desde la parte de la investigación hasta la parte de la operación, hasta la parte del desarrollo de la tecnología. Entonces, la idea es que ellos nos puedan dar este panorama integral para que nosotros podamos ver esa visión a futuro. Acá les presentaré a Juan José Erazo, de la empresa Justin Flow Ecosystems. A Carlos Santillán López, de Seattle. Jonathan Peña Ramírez, de CICESI. A Luis Antonio Sololanda, de eLearning. Y finalmente, pero no menos importante, a Salvador Villarreal, también de CICESI. Lo que sí me gustaría, antes de empezar a abordar con las preguntas, es que ustedes, con sus palabras, con su expertise, con toda la experiencia que ustedes han tenido a lo largo de todo lo que han desarrollado en su vida, me gustaría que dieran una pequeña introducción cada uno de ustedes, qué es lo que están trabajando o cómo ustedes se relacionan con esta parte de la infraestructura inteligente. No sé si les gustaría empezar del lado de allá, no sé si quieres empezar, Jonathan, y vamos uno por uno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Jonathan Peña, del Centro de Investigación y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, ICESE. Es un gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Muy brevemente, soy investigador titular en
en CICESE y mi área de experiencia son los sistemas dinámicos. Y pues si se pregunta qué son los sistemas dinámicos, pues son todo aquel sistema que evoluciona con el tiempo, como por ejemplo un automóvil. Y bueno, mis estudios de doctorado los realicé en la Universidad Tecnológica de Eindhoven, en los Países Bajos, y posteriormente realicé estudios de postdoctorado en la Universidad de Tokio en Japón. Y actualmente me desempeño como investigador titular. Gracias. Muchas gracias. Siguiente. Bueno, ¿se me escucha? Sí, bueno. Mi nombre es Salvador Villarreal Reyes, y yo también soy investigador del CICESE. Y bueno, entre las muchas líneas de investigación que he manejado pues, ya desde hace tiempo está lo que se conoce ahora como sistemas de transporte inteligente. Empezamos en un inicio trabajando en lo que son las redes ad-hoc vehiculares, y pues analizamos todo lo que son la parte de telecomunicaciones, desde redes ad-hoc, redes de infraestructura, hasta redes más modernas que se están proponiendo, donde ya tenemos servicios integrados con redes terrestres, redes aéreas con vehículos de baja altitud estacionarios, hasta dar un salto a comunicaciones satelitales. Otra área de interés que está relacionada con este tema es en lo que sería ciudades inteligentes. No podemos despegar la parte de sistemas de transporte inteligentes de ciudades inteligentes y ver cómo el concepto que se tiene en muchos lugares en una red de transporte inteligente, una ciudad inteligente, puede trasladarse no solamente a los usuarios que tienen automóviles o vehículos, sino también muchos usuarios que dependen de transporte urbano, y en particular en áreas que son urbanos marginales, que tienen acceso a diferentes tipos de infraestructura de comunicaciones y de conectividad. Trabajamos también mucho en proyectos vinculados, hemos trabajado en varios proyectos, por ahí hicimos el primer nanosatélite mexicano que fue puesto en órbita también en el CICESE, estuvimos viviendo ese proyecto y pues tenemos experiencia, digamos, en los dos mundos, tanto en la parte de la academia como en la parte de hacer cosas que funcionan en el mundo real, que a veces, muchas veces estando en la academia nos falta a veces salto más hacia adelante. Muchas gracias, Salvador. Adelante. Gracias a todos. Sí se escucha bien, ¿verdad? Pues buenas tardes también, muchas gracias por la invitación. Saludos aquí a los colegas, por supuesto al auditorio. Mi nombre es Juan José Erazo. En particular hoy tengo la encomienda de venirles a comentar sobre un proyecto en específico que se está desarrollando en torno a las autopistas de corto nivel del grupo IDEA, una serie de autopistas que están repartidas a lo largo del país, y en particular un proyecto de inteligencia artificial, Internet de las Cosas, y estamos agregando capacidades de cómputo al sistema sistemas inteligentes de transporte del arco norte. En particular este es el proyecto que les voy a platicar, y también contextualizarlo en torno a la experiencia que el servidor también puede compartir con ustedes, que tengo en la parte de la planeación de la infraestructura transfronteriza entre México y Estados Unidos, en particular en este tema específico de la infraestructura inteligente respecto de la arquitectura regional México-Estados Unidos, del intercambio de información, todo lo que es los flujos México-Estados Unidos en la frontera, tanto de carga, pasajeros, también un poquito de lo que hemos hecho en transporte completo. Muchas gracias, Juan. Adelante, adelante. Perfecto. ¿Ahí se escucha bien? Bueno. Auditorio, muy buenas tardes. De este lado, su servidor Luis Antonio Osorio. Hoy vengo representando a la empresa Enel en México para abordar la parte de infraestructura inteligente más desde el lado de desarrollo. Nosotros somos una startup chilena, hoy con operaciones consolidadas en México, muy enfocados a resolver dos retos principalmente. El primero es que todo aquel actor que hoy esté ligado a la parte de electromovilidad de su flota justamente pueda tener ojos, visibilidad 24/7 del estado de su infraestructura de carga. ¿Para qué? Para asegurar en todo momento la continuidad de su operación. El otro gran reto que abordamos es, y uno que me encanta y estoy apasionado al respecto, es de que cualquier persona, es un reto, pero lo voy a poner tal cual es, ya vamos, cualquier persona al día de hoy pueda iniciar un negocio a partir de un punto de carga.
Es decir, proporcionamos las herramientas para que a nivel software pueda salir al mercado en cuestión de semanas y ofrecer ese servicio. Todo un reto, porque queremos llegar a cualquier persona. De formación, platicarles un poquito del trasfondo ya más personal. Su servidor, yo soy ingeniero mecatrónico, me especialicé en la parte de administración en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde también me certifico en la parte de transformación digital. Ya más de 15 años en el tema de infraestructura inteligente, primero en la parte más industrial, industria 4.0, manufactura, y hoy trasladando esos principios básicos y pilares a la parte de electromovilidad. Y de nuevo, César, muchas gracias por la invitación y en semejante panel, pues ahí buscaré aportar de la manera más pertinente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Adelante, Carlos. Así. Gracias. Buenas tardes. Gracias al Instituto por la invitación. Yo soy Carlos Santillán, soy director general de CIAO. CIAO es una empresa que se dedica a la operación de infraestructura, básicamente carreteras y terminales ferroviarias. Y por operación me refiero a buscar soluciones para hacer que precisamente el servicio que debe de brindar cada infraestructura se haga de una manera óptima. Y en eso, desde luego, la tecnología tiene mucho que decir. Por otro lado, soy también el miembro del Comité de Transporte de Mercancías en la Asociación Mundial de Carreteras. Ahí también tengo la oportunidad de pues, convivir con expertos de otros países y ver lo que están haciendo. En esta plática, y perdón por extenderme, mi mensaje central será que ya tenemos la información, ahora lo que hace falta es gobernarla y gobernar la infraestructura. Sí, de hecho, más adelante, bueno, la idea es que nos vayan compartiendo todas estas ideas en la parte de la gobernanza de esta información, la parte de la infraestructura, toda la tecnología que ya han estado implementando y que nos acaban de comentar, pues bueno, es que lo podamos acomodar de una manera correcta. Bueno, ya conocemos toda esta experiencia de nuestro panel, ahora sí, ya me gustaría iniciar la parte de la conversación, en la materia. La idea es que nos vayamos construyendo estas ideas, esta visión compartida entre los diferentes panelistas. Y ahora sí, vamos a nuestro primer bloque. En ese sentido, antes de que empecemos a hablar de la parte de gobernanza, antes de que empecemos a hablar de más cosas por ahí, sería bueno de que comencemos a empezar a definir, a ponernos de acuerdo en lo que es lo más básico, al menos en este panel, que es infraestructura inteligente. Entonces, de ahí de ese punto de que me gustaría empezar, que nos empiecen a responder de su experiencia, qué es lo que hace que una infraestructura sea realmente inteligente. En este caso, damos el cambio. Ahora te tocará empezar, Carlos. Adelante. Con gusto. Bueno, pues lo trivial es que tenga equipamiento para que pueda recuperar o recabar datos, que tenga también mecanismos de transportación de esa información, de esos datos, y que luego también haya una instancia en donde estos datos se procesen y se puedan ya a partir de ese procesamiento tomar decisiones. Y otra vez, volviendo al tema del mensaje central, no solo para informar lo que está ocurriendo en el momento, sino lo que para mí será interesante es que se consolide y se trabaje con información consolidada para tomar decisiones más estructurales que impacten positivamente en el desempeño de las infraestructuras. Muchas gracias. Adelante. Sí. Y efectivamente esta parte de inteligencia es muy interesante, puede caer inclusive en una conversación, voy a llamar en términos filosóficos, entonces lo voy a sobresimplificar. Y voy a obviar un poquito para llegar al punto que quiero listar ciertos puntos críticos que son indispensables en toda infraestructura inteligente, en el ámbito de electromovilidad, industria, etc. Voy a obviar un poquito de esas famosas, por ahí quizás algunos de ustedes hayan escuchado la terminología, las 6 V's de la data, es decir, voy a ver un poquito la parte de V de velocidad, que la data
importante llegue en tiempo para que se pueda tomar una acción. No V de valor. Estoy viendo que la data que se está ya considerando y se le está dando esa relevancia va a tener sí o sí un impacto, y de todo el universo, de todo lo que podemos medir, ya hay un filtraje pertinente para decir esto es valioso. También voy a ver la parte de V de volumen, es decir, hoy estamos almacenando de la manera adecuada, costeable, toda esa información para darle el correcto procesamiento. Hay varios elementos de este tipo que ya caen más en la parte de implementación, pero a lo que quiero llegar yo para hablar de inteligencia es que se debe de tener esa capacidad, como bien ahorita se mencionaba, el accionable. Suponiendo ya esta data es veraz, filtrada, que sea de fácil interpretación para que en los tiempos pertinentes permita generar ese círculo virtuoso de una mejora. Puede ser una mejora en costos operativos, puede ser una mejora en eficiencia, puede ser un sistema que tenga una buena autonomía de ejecutar las acciones tales que le permitan llegar a esta meta, o que tenga una autonomía parcial, pero sigue siendo inteligente para que más una persona tome la decisión. Algo que sí quisiera distinguir en este principio es diferenciar infraestructura digitalizada e infraestructura inteligente. El que podamos medir todo lo que podemos medir hoy no vuelve infraestructura inteligente. Es normal, uno puede caer en la trampa, créanme, pues después de ya varios años tropezones, es normal. Pero de ahí es que se tiene que regresar a esa pertinencia de regresar a la brújula central, de tener ese valor operativo medible de qué vamos a mejorar y cómo vamos a llegar a esos accionados. Así es que sí podemos hablar de inteligencia. Muchas gracias. Adelante, Marco. Totalmente coincidentes, y solo me permitiría agregar que en el caso particular, en las autopistas de coche en las que hemos estado trabajando, pues el término de infraestructura inteligente está ya inmerso en el objetivo central de las autopistas, no nada más en México, en el mundo. Aquí hemos estado hablando de los gran saltos tecnológicos sin duda, los inteligentes del transporte permitieron que hoy tengamos ese despliegue de infraestructura tecnológica que nos permita esta captación de datos que antes no eran posibles. Prácticamente en México, y lo digo con mucho orgullo, se ha venido equipando con muchos conceptos de operaciones y arquitectura que fueron muy bien diseñadas, y que ahorita estamos en un momento crucial de dar el siguiente paso. El siguiente paso está enfocado en la autopista, en este caso el grupo ideal, está con norte, sumarse a la ola tecnológica de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, y una cosa que a lo mejor les va a sonar a algunos, llegar a los gemelos digitales y las simulaciones de trabajo. Entonces, totalmente consciente con lo que hasta ahorita se ha dicho, y se dirá todavía más, es que estamos en posibilidades ya no nada más de captar información masiva, que necesitábamos, ya tenemos elementos para captarlo, pero ahora también tenemos otras herramientas que nos permitirían darle un uso y una explotación a ese dato para que nuestra infraestructura ya no sea nada más capaz de medir lo que está pasando en el tiempo real, sino también de predecir lo que puede suceder, simular situaciones, y esas situaciones trasladarlas en un beneficio social a la población. En una autopista lo que se busca siempre es la eficiencia operativa, la seguridad vial y el confort del usuario. En materia del tema central de la descarbonización, pues obviamente cualquier eficiencia que logremos en mitigar las filas, las congestiones, independientemente de si se dan las transiciones pronto o no de manera tan rápida, o si vienen los vehículos de hidrógeno, una autopista pues tiene que dar cabida a los flujos de todo tipo de vehículos, de todo tipo de personas sin distinción, pero con estas nuevas herramientas, con todos los sistemas IPS que están ya instalados,
por su explotación con las nuevas herramientas de inteligencia artificial, que si hay la oportunidad podemos platicar de algunos ejemplos. Esto permitirá predecir en algún momento determinado. Es probable que se pueda generar una fila en una casa, tomar las medidas pertinentes antes de que las cosas sucedan en beneficio de los usuarios. Trasladado esto al tema de la seguridad, es un tema bastante importante, socialmente relevante en México. Entonces, esto también ayudaría, además de lo principal que es salvar vidas. Obviamente los accidentes producen eventos atípicos por esto, y esto pues también redunda en la descarbonización. Igual cuando estamos haciendo trabajos de mantenimiento, no es lo mismo tener la información de manera adelantada para poder prever los mantenimientos de las carreteras en horarios, o no esperar a que los mantenimientos sean obras de gran tamaño, y hacer obras que sean solucionables en corto tiempo, pero siempre y cuando teniendo la información oportuna y poder hacer una gestión de los pavimentos de manera adecuada y oportuna. Y finalmente, sé que esto lo podemos platicar más adelante, y en la parte de la operación hay muchos temas que también pueden ayudar a estas tecnologías a mejorar la operación de las autopistas de punta, y que también, al final de cuentas, tanto le redundan a los usuarios como también al medio ambiente, en términos de que producen una menor huella de carbono en los flujos de las autopistas. Muchas gracias. Igual por ahí una pregunta relacionada a que ya estamos a tocar huellas de carbono en el siguiente tema. La idea es que nos explique un poquito más allá de él. Pero bueno, continuando acá, los tratantes a la hora de adelante. Sí, gracias. Buscando agregar un poco, yo creo que he conocido con todo lo que se comenta aquí, yo lo resumiríamos, pero un poco resumir qué necesitamos en términos de infraestructura para tener sistemas de transporte inteligentes, mecanismos que me permitan recolectar datos, mecanismos que me permitan transmitir esos datos hacia un lugar posiblemente remoto de procesamiento, además del procesamiento que se puede hacer en el borde, que pueda recolectar los datos, analizarlos y principalmente no únicamente tener los datos, sino que tenga también la manera, la gobernanza, las políticas que me permitan actuar sobre la información que se está generando, sobre la información que yo estoy recabando. Si yo solo recolecto datos y no tengo la manera de actuar sobre esos datos, no tengo la política, no tengo la manera de precisamente mejorar las condiciones de una vía, pues no vamos a tener en realidad una infraestructura inteligente. Y eso, ahí también entra mucho el factor humano, el factor político, el factor de gobernanza. Pongo un ejemplo. En algunos experimentos que se hizo, en algunos prototipos que se desarrollaron en los centros de investigación del mar, ponían sensores en los transportes urbanos, aquellos sensores para rastrear su posición y poder dar información a los usuarios del transporte urbano de cuándo iba a llegar su autobús, ¿no? Buscando ser eficiente justamente en el transporte. Como no había un incentivo, muchos de los conductores pues buscaban, me van a estar rastreando dónde estoy en algún momento, si excede el límite de velocidad, si manejo mal, lo que hacen es que lo cubrían con voces desabridas. Entonces ahí faltó pasar de no únicamente decir vamos a equipar eso con infraestructura, con sistemas, sino a una política que permita que los conductores más que vean esto como un castigo por autorizarme, en vez de pensar me van a reprimir, también pensar cómo vamos a dar incentivos para que mejoren los hábitos de manejo, para que mejoren básicamente la forma en la que yo transito sobre las ciudades. Otra cosa que también puede suceder, usando mecanismos que se conocen como crowdsourcing, crowdsensing, si yo motivo a los usuarios a que carguen una pequeña aplicación en sus teléfonos, pueden empezar a recolectar información de los acelerómetros, de los pequeños dispositivos inteligentes y ver cómo está el estado de las calles. Puedo llegar a procesar esa información y darme una idea, bueno, aquí ya está deteriorando, es que estoy vibrando mucho, aquí ya puedo detectar un bache. Y si yo levanto esas alertas y esa información no llega a las cuadrillas no están listas para actuar y mejorar el estado de las calidades que tengo, pues no podemos hablar tampoco de una ciudad inteligente, de un sistema inteligente de transporte. Entonces son muchos factores los que tenemos que considerar, pero principalmente y más que nada tenemos que pensar en cómo articular tanto a los proveedores de sistemas de sensado, a los proveedores de almacenamiento,
esto justamente a la población. Dentro de ese experimento que les comento se realizó por un centro hermano, decían los usuarios mujeres, qué bueno que están poniendo esos mecanismos descansados, porque ya nos cansamos que nos estén transportando como ganado, básicamente. Pues esto tiene un impacto también para el bienestar de las personas, no es únicamente la visión que tenemos de hoy en mi carro, que es mucho de clase media, me van a aparecer todos los semáforos en verde para llegar rápido a mi destino. O sea, hay otras vertientes que tenemos que considerar, que tenemos que incorporar dentro de este proceso de descarbonización. Si yo hago un sistema de transporte público eficiente, voy a tener más incentivos para utilizarlo en vez de lo que sería mi auto particular. Muchas gracias, Salvador. Adelante. Gracias. Pues sí, coincido con todos los colegas lo que han mencionado sobre lo que es una infraestructura inteligente. Y bueno, yo lo complementaría con el hecho de que la podemos ver también desde la perspectiva de los sistemas ciberfísicos. Es decir, una infraestructura inteligente es un sistema ciberfísico que cuenta con dos capas, una capa física y una capa virtual. En la capa física vamos a tener todos los sensores y los dispositivos de adquisición de datos, y en la capa virtual pues vamos a tener todo el procesamiento de los datos y sobre todo la parte de acción, que es muy importante, como mencionaba el colega Luis. Entonces, y si lo quiero ver así en términos más simples, pues realmente la infraestructura inteligente tiene que tener ojos, tiene que tener cerebro y tiene que tener músculo. Con los ojos obtienes los datos, con el cerebro procesas esos datos y les das valor, y pues con el músculo actúas, ¿verdad? Entonces, supongan ustedes que ponemos una cámara en una autopista para identificar cómo un tractocamión se ha quedado sin frenos. Ponemos, por ejemplo, una cámara térmica y pues tenemos la información, pero si solamente la tenemos, pues es una manera muy cara de grabar un accidente. Lo que necesitamos es tomar acciones, ¿verdad? Entonces, que esa información que ya vimos, ya detectamos que el camión va sin frenos, entonces, pues tomarla, eso, hacer un procesamiento de los datos, enviarlo a un centro de datos, tomar una acción, y como comentaba también José, por ejemplo, a una caseta, a hacer el aviso, pues para que, por ejemplo, desalojen el área, ¿no? Porque cuántas veces lo hemos visto, por ejemplo, camiones que terminan en un accidente, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nos puede servir la infraestructura inteligente, nos puede servir para mitigar accidentes, por ejemplo, ¿no? Y pues todos los demás casos que ya se mencionaron. Muchas gracias por sus participaciones. De hecho, ya con esto podemos entender un poquito más de esta parte de la infraestructura inteligente, por lo que veo todos tienen como ese mismo enfoque, la parte de los datos, la parte del análisis, la parte de tomar acción con respecto a estos. Ahora les voy a cambiar un poquito la jugada. Ya que tenemos toda esta información, ya que queremos tomar decisiones, ahora cómo entraría dentro del tema de la parte de descarbonización del transporte. Comúnmente, como hemos estado viendo a lo largo de las presentaciones, pensamos en los vehículos. Ahora, ¿cómo o qué es lo que tenemos que pensar en esa parte de la infraestructura que deberíamos de tener? Entonces, ¿qué papel juega realmente esa infraestructura en esa transición hacia esa parte de la descarbonización? Empezamos contigo, Jonathan, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, obviamente en el panel de la mañana veíamos que hablaba mucho de los corredores, ¿qué nombre le dieron? Corredores energéticos, ¿no? Y operativos. Entonces, lo que se necesita pues es tener la infraestructura justamente de carga que permita que los vehículos tractocamiones pues puedan desplazarse desde el sur hasta el norte del país. Pero no solamente eso, también en su intervención la doctora Ilse pues mencionó la necesidad pues, de dónde voy a agarrar esa energía, ¿verdad? Hay que pensar que pues, si nos conectamos todos a CPM, eventualmente puede el sistema de las horas pico, pues igual podrían ciertas zonas colapsar. Entonces, a esa infraestructura inteligente que ya definimos en la pregunta anterior, pues habría que agregarle la parte de lo que le llaman la Smart Grid. Y entonces la Smart Grid significa que la misma infraestructura genera parte de su energía que necesita para trabajar, y que en los tiempos en los que no se le está demandando energía a la infraestructura, pues de hecho la infraestructura da energía a la red eléctrica convencional. En otras palabras, pues podría ser un complemento para, por ejemplo, CPE.
Entonces, esa es una parte, y la otra parte que también me gustaría comentar, pues es que tener la infraestructura inteligente podría favorecer la descarbonización, porque podríamos tener un punto muy importante que sería vehículos cooperativos, ¿verdad? Entonces, todos hemos visto los pelotones de ciclistas, y ¿por qué creen ustedes que no el mejor ciclista del mundo arranca desde el principio a fin a ganar? Es una cuestión de ahorrar energía, ¿verdad? Han visto las aves también, perdón, han visto las aves vuelan información y baten sus alas de manera síncrona. ¿Por qué? Pues porque también eso les representa energía. Entonces, ¿por qué no aprender la naturaleza y pues tener un ecosistema de vehículos en los cuales ellos actúan de manera cooperativa, ¿verdad? No solamente obtienen información de la infraestructura, pero también información entre ellos. Entonces, tener una infraestructura inteligente que me permita o que me soporte lo que en inglés se conoce como platooning, al hecho de formar trenes o convoys de vehículos, eso podría facilitar la transición hacia la descarbonización. ¿Por qué? Porque pues, representa ahorro energético, y ahorro energético representa ahorro de dinero, y pues a los concesionarios y a las empresas lo que les importa eso es una de las partes, ¿verdad?, importantes. Entonces, si se les dice, bueno, si en vez de ir en un trailer individual, pues llevas un convoy y vas a tener un ahorro energético considerable, pues puede ser una motivación importante para transitar hacia la descarbonización, ¿no? Independientemente si la infraestructura pudiese tener o no la capacidad de carga. Muchas gracias, Jonathan. Adelante, senador. Sí, bueno, aquí tenemos que ver dos tipos de análisis de requerimientos que podemos ver a visualizar. Tenemos cómo puede configurar la descarbonización en autopistas y carreteras, cómo puede configurar la descarbonización y pues reducción de emisiones en ciudades. Son retos muy complejos y son retos diferentes, ¿no?, que pueden compartir en una raíz común. En ciudades, pues yo la mencioné en algún punto. Si tenemos nosotros el infraestructura inteligente, podemos darle información a los usuarios en tiempo real que les permita planear mejor sus rutas para alcanzar su destino, y los motivamos a que utilicen transiten en medios de transporte personal hacia medios de transporte público. Vamos a reducir ese impacto que vamos a tener en el medio ambiente. También tenemos infraestructura, al momento de tener carros inteligentes que puedan estarse comunicando con realidades inteligentes, pensando en este mecanismo. Se pueden implementar, aparte de pelotones, lo que se conocen como carriles reversibles. Es decir, siempre o es común que en ciertas horas el flujo vehicular va en una dirección. En las mañanas va normalmente en una dirección donde hay un alto nivel de congestionamiento, y las realidades se convierten en grandes estacionamientos con todas las implicaciones que eso tiene para las personas que incluso viven cerca de esas realidades o que estudian o que trabajan ahí. Si de alguna manera podemos, o nosotros vemos que en ciertos puntos críticos tenemos mucho flujo en una dirección, pensar que se pueda cambiar el sentido de algunas de estos calles para permitir el flujo de más vehículos en ciertas direcciones, y al momento de que cambie ese flujo, que la gente sale de sus trabajos y regresa a sus casas, hacer lo contrario. Esto sin ahogar necesariamente o por reducir de manera drástica o por completo el flujo en el otro sentido. Pero todo eso lo tenemos que ir implementando a partir de los datos que vamos a ir recolectando, cómo se comporta el flujo de vehicular en las ciudades, cómo es factible hacer estos intercambios de carriles inteligentes que me permitan a mí aliviar justamente estos congestionamientos que están muy frecuentes en las ciudades. Entonces tenemos que tener una visión que implique metas a corto, mediano y largo plazo, que implique primero recolectar los datos, analizar la información, después hacer propuestas efectivas que permitan implementar este tipo de acciones que pues, van a llevar, incluso como dije, tiene impacto no únicamente en el carbono, tiene impacto en la salud de las personas y en su bienestar percibido, ¿no? Y esto pues se va a ir agravando cada vez más somos más gentes en las ciudades, y cada vez se incrementa la flota vehicular, y cada vez hay más frustración y problemas de salud mental, incluso estar ahí en el tráfico, aparte de lo que estoy respirando, sin poder llegar al trabajo, ¿no? Entonces todo eso lo tenemos que hacer
pero no es una solución que va a estar lista en 1 o 2 años necesariamente. Tenemos que hacer el análisis, tenemos que hacer la planeación y tenemos que comenzar a trabajar ahorita. Eso en el caso de las ciudades. En el caso de las autopistas, se habla mucho de que en otros países pues tienen todas las autopistas ya con sensores, con unidades al lado de la carretera pues para transportar la información. Pero pues sí, en Europa si tú te agarras al Reino Unido, lo colocas en Chihuahua y es toda el área que tienes que cubrir. O sea, el reto de cubrir con infraestructura de comunicaciones todas las vías de comunicación terrestre en México no es un reto menor. ¿Por qué? Pues las distancias tan grandes que acabamos o que terminamos nosotros cubriendo. A veces adoptamos de manera muy sencilla el discurso de decir, pues es que en Europa ya todas las autopistas están tecnificadas. Pues sí, no cubren distancias tan largas y muchas veces tú vas en una autopista y pues pasan 1 hora y me encuentro una población mediana, otra hora me encuentro una población mediana. Aquí puedo transportarme desde Ensenada hasta Guerrero Negro y paso 8 horas y voy a encontrarme con un poblado, ¿sí? Ese tamaño es la magnitud de la diferencia y el reto que hay en poner infraestructura de comunicaciones en todos estos lugares, ¿no? Entonces tenemos que pensar en alternativas que permitan precisamente hacer que esa información fluya, ir cambiando y pensar, bueno, si los camiones no van a estar siempre conectados, eventualmente se van a encontrar, cuando se encuentren, que intercambien información acerca del estado de las carreteras que encontraron previamente y permitan justamente tomar acciones que me permitan ajustar ya sea mi velocidad, que me permitan ahorrar energía, que me permitan ir reduciendo el impacto que va a tener pues, precisamente la huella de carbono que va a ir dejando el transporte de mercancías y el transporte de personas a través de las autopistas como las tenemos ahorita aquí en México. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Pues añado y me permito, si les parece bien, enfocarme al caso específico de la autopista que tengo la encomienda de platicarles, la Arco. El contexto de que es parte de un sistema de autopistas que comunican tanto el Pacífico, el Atlántico, como el norte, como el sur, de tal forma que este sistema de carreteras se mueve pues, prácticamente la mayoría de la carga de las toneladas kilómetros de los pasajeros kilómetros de la forma terrestre será a través de estos corredores. Bueno, el Arco Norte es un eslabón en una cadena logística que permite no solamente enlazar un corredor, sino una serie de corredores. Es como un macrolibramiento que permitió per se, simplemente por la presencia de este libramiento, disminuir drásticamente las emisiones de contaminación que se producían, dada la congestión inmensa que ya tenía la zona metropolitana del Valle de México. Pero yendo un poco al tema de la infraestructura inteligente y cómo puede ayudar esto a la descarbonización. Bueno, pues creo que todos aquí nos hemos dado cuenta con las pláticas que se dieron que pues el transporte es un sistema y es un sistema complejo. Básicamente nosotros, digamos en el IMT y demás que hemos aprendido de ustedes, pues el transporte se compone mínimo de 3 elementos fundamentales: los vehículos, los usuarios, haciendo los vehículos y la infraestructura que está transitando estas personas que van por esos vehículos. ¿Por qué es un sistema complejo? Porque lo que varía en una de las, imaginémonos un diagrama de Venn, lo que pasa y movimientos o fluctuaciones que tiene una de las partes, una mala conducta de conducción afecta a las otras partes, ¿no? O viceversa, una mala infraestructura puede afectar la conducción de una persona, o un vehículo en malas condiciones puede afectar los sistemas. Ya vimos que hay otros esfuerzos que se están haciendo en la parte de los vehículos. ¿Qué se puede hacer en la parte de la infraestructura? Sumándose en este círculo virtuoso donde todas las partes estén coordinándose para lograr las eficiencias de los ahorros energéticos, etcétera, que se están
Bueno, pues en materia de la infraestructura y en particular del arco norte, lo que se está previendo es utilizar toda la infraestructura tecnológica que hoy se tiene en el sistema de transporte en la parte de la operación de las casetas para darles un nuevo valor agregado con el uso de inteligencia artificial y complementos de sensores, básicamente del Internet de las cosas, y la parte de la creación de un gemelo digital, que es el elemento fundamental para poder hacer predicciones y simulaciones de ese famoso ¿qué pasaría si? Nosotros tenemos que tener un gemelo digital para poder realmente hacer una simulación de qué es lo que pasaría en alguna situación que pudiese representar una situación caótica, en este caso de la congestión y las emisiones de contaminantes. Podemos a través de este gemelo digital hacer simulaciones de qué es lo que estaría sucediendo si no se solucionan, si se deja que se presenten eventos que hoy con estas tecnologías se puede predecir y por lo tanto se puede actuar con anticipación, ¿no? Entonces, en particular y en específico, en materia de ayudar a la descarbonificación, el arco norte, dentro de este proyecto, puede ser una ayuda fundamental para contribuir a que se logren las eficiencias buscadas en el autotransporte de carga y también en el transporte de pasajeros y vehículos particulares. ¿Por qué? Porque hay puntos claramente identificables como posibles puntos donde se pueden generar congestiones, donde se pueden generar accidentes o situaciones a hoy en día sí identificables con estas tecnologías, donde se puede tener una simulación de qué sucedería si pasa esto, pero también qué sucedería si damos una alternativa en este sentido, qué sucedería si hacemos esta otra alternativa, qué sucedería si nos anticipamos y abrimos las cabinas de cobro en una determinada horario, qué sucedería si, como bien se decía, encontramos la manera de promover la formación de convoys del autotransporte de carga en beneficio no nada más de sus ahorros energéticos, sino también de su seguridad, de que tengan un trayecto adecuado. Como les decía, esta autopista pertenece a un corredor, no a un corredor logístico. Las empresas de autotransporte tienen que tomarlo, lo toman porque ya tienen una ruta establecida. Y digo, lo ideal sería que ellos pudieran tener casi el Waze y pudieran tomar la decisión como si estuvieras en una zona urbana, pero desafortunadamente en el autotransporte, debido a la logística, eso no es posible. Entonces, lo que se puede hacer es tratar de garantizar o tener disponibles los servicios con el mejor estándar de desempeño la mayor parte del tiempo posible. Y para eso es para lo que estarían enfocadas estas medidas que estamos ahorita en posibilidad de platicar más adelante. Cómo estas tecnologías, esta infraestructura inteligente puede ayudar a que las eficiencias buscadas por la logística del transporte de carga se puedan dar a través del arco norte. Y bueno, muy importante lo que se mencionó por acá, pues sí, soluciones el eslabón arco norte, pero después todo lo que pasa en otros, necesitamos también encontrar soluciones y espero que hoy salgan buenas noticias. ¿Cómo hacer para que la iniciativa se pueda replicar a lo largo de toda la red de carreteras prioritarias de México? Claro, muchas gracias. Eso es súper importante. Adelante, Cris. Se ha abordado mucho. Conforme venía hacia mí la consulta, me meditaba y por dónde lo voy a abordar. Se me ocurrió de la siguiente manera. Como buen ingeniero, he estado en la parte de investigación, pero lo quiero aterrizar a algo muy práctico, muy tangible y transferible. Entonces lo voy a abordar desde el punto de vista de uno de los proyectos que ha causado más satisfacción y más emblemáticos por parte de nuestra empresa de Energy, y me refiero justamente al monitoreo y gestión de los cargadores en el Metrobús de la Ciudad de México.
un proyecto de descarbonización que está sucediendo y tiene una evolución mientras platicamos. Entonces ahí les voy a tocar varias aristas, da para hablar bastante, entonces voy a buscar de ahí, de caer en el resumen ejecutivo sí o sí. Como bien mencionaba Jonathan, eso lo veo muy valioso, es decir, la infraestructura que permite acelerar la descarbonización es aquella que funde esa parte de, si hay dos capas, la capa de que voy a llamar del software y la parte física, pero que permite una comunicación en ambas para mantener algo que es sumamente clave en todo proyecto que busca cumplir con lo requerido y rebasar y acelerar esa descarbonización, la trazabilidad. Muchos proyectos hoy empiezan con un dimensionamiento en papel muy valioso, lo cual le da ese arranque de prefactibilidad y se arranca. Pero después es muy común que a los 3-5 años, oye, no vio, tache. No, esto, tecnología que sabes que entre comillas le voy a llamar vetada. Y no, espera, es que no iba por ahí. Y el dimensionamiento quizá es un proyecto muy valioso que tenemos justamente ingenieros brillantes que se enfocan mucho en esa parte. Estoy hablando de tecnología mexicana. Pero justamente la parte de ¿y ese seguimiento? ¿Cómo lo vas haciendo? ¿Cómo sabes dónde estás parado? Tenías una meta de reducir tu huella de carbón en tanto por ciento, ok, sí a 10 años, pero en el Inter hay todo un camino donde se van a atravesar los N factores. Entonces, ¿qué hacemos? Este proyecto, sí o sí también quiero que se llenen, es una colaboración. También el que diga y levante la mano es que solo voy a descarbonizar esta línea, esta cadena de valor, el transporte público. No. Es una colaboración donde nosotros, tal cual decirlo, nos enfocamos en la parte del software, la empresa Enel, aliado comercial nuestro, se enfocó en la parte de la infraestructura, también es parte de la ecuación de la descarbonización, y de por medio está el operador también MIMSA en ese parte del cargo. Entonces, conjuntando estos elementos, sí o sí se requiere de colaboración y la infraestructura que acelera esa descarbonización, reitero, es la que permite trazabilidad y la que fomenta la colaboración. Por un lado, teníamos datos del vehículo en cuanto a su rendimiento, por un lado la parte de los cargadores y por otro lado el de la infraestructura. Si no se hablan, si no caen en un mismo parámetro tal para poder saber en cualquier momento sacar la brújula y decir dónde estamos parados, se complica. Es decir, esto ya como se vio implementado. Hubo retos, reitero, esto va a ser más un brevario general entre buenas prácticas, hallazgos. Hubo un cambio de paradigma necesario para implementar un proyecto de este tipo, de ocupar por décadas modelos a gasolina y demás, el decirle, a ver, estimados operadores, van a llegar a cierta hora, aprovechando la tarifa de Valle, cuando el kilowatt es más barato de noche, en estas horas tenemos que cargar para llegar al modelo que es el proyecto en un principio, para que el proyecto sea viable. ¿Cómo monitoreamos eso? Se requiere de nosotros, que ahí justamente es donde nosotros entramos. Y cambiar el paradigma de hay que llegar al tiempo, pero todavía no nos conectan. Son 3-4 operadores y 50 camiones, pero todavía no nos conectan. Va a tomar tiempo, sí, pero todavía no es medianoche. Y en lo que ya es la medianoche y en lo que empiezas a conectar, ya perdiste tiempo de carga, que puede comprometer la autonomía de autobuses, camiones que hoy por hoy dan servicio a cientos de miles y eventualmente millones de capitalinos. Quiero tocar la parte de las alarmas. Esta infraestructura integral se vuelve crítico que la infraestructura le hable a la persona, al operador. Cuando hay un detalle como se mencionaba de, oye, se interrumpió una carga, ¿qué sucedía antes sin un software? Se interrumpía la carga de alguno de los camiones, uno o varios, por diversas razones, y no se daban cuenta los operadores, porque la cantidad de personas, con respecto a la cantidad de camiones, primero no daba ese ratio, y la otra es, ya los quiero ver a todos, incluyéndome luego 3, 4 de la mañana, a las vivas, y eso, no, espera. Entonces, un pequeño bit, llegando a tiempo a la persona pertinente, hacía que no se comprometiera la autonomía de un camión o varios camiones, porque ya nada más una persona que luego llegara a revisar, desconectemos, conectemos, seguimos, pero de otra forma se puede ver altamente comprometido. Y luego otro centro de costos. Hoy estamos ahorrando, se está disminuyendo la huella de carbono, ¿en qué porcentaje? ¿Dónde estamos parados? El sistema permite medir en todo momento la energía entregada y revisar los historiales pertinentes para que de nuevo mantener esa trazabilidad. Algo muy bello de este proyecto, que es lo que estoy buscando transmitirles, fue fundamental la colaboración. Con la infraestructura inteligente no se puede hablar de silos de data o data en islas y data aislada. Se tienen que crear puentes, se tiene que crear esa colaboración para que la data con un contexto completo permita llegar a esa descarbonización. Y si en el inter de ese proyecto hay un área de oportunidad para acelerarla,
Solo en este contexto que comento y colaboración es que se puede decir, es así, y se va a monitorear de esta manera. Reitero, se puede hablar muchísimo de este proyecto que hoy sucede en manos mexicanas y en diversas partes del país, porque esta tecnología ya corre en un metro rail, Monterrey, en un Mexibus, Estado de México, y en un sitio de Guadalajara. Y es parte hoy de que creo que encarna mucho de lo que mis compañeros y mi servidor debemos transmitir, de que se tienen que ir derrumbando esas barreras para llegar a una tecnología que nos permita no solo saber dónde estamos, sino acelerar ese proceso, esa optimización continua, y ya teniendo esa data, podemos correr inteligencia artificial, que a veces se cree que es al revés, y no, es estructura tu data, entiende tu proceso como la automatización hace 20 años, y sepamos dónde es pertinente y de qué manera. Gracias. Muchas gracias, Luis. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, me voy a referir al ejemplo que puso Juan José hace rato sobre cómo la infraestructura inteligente puede ayudarnos a predecir y a prevenir con anticipación congestiones en plazas de cobro, por ejemplo, y el impacto que eso tiene. Uno previene, reconfigura la operación de la plaza de cobro y le da fluidez al cruce. Hace unos años organizamos un seminario de logística y carreteras, y uno de los expositores, que tenía una línea de transporte en México-Veracruz, nos decía que La Esperanza, en la plaza de cobro, tardaban de 15 a media hora para cruzar en ese tiempo. Ahorita no sé cómo esté, espero que haya mejorado. Y cómo él ya estaba midiendo su huella de carbono, y eso le representaba unos 4 kilos de emisiones, pero era nada más de un camión en esos 10 o 15 minutos. Imagínense eso multiplicado por los miles o quizás cientos de miles de camiones que circulan. Estamos hablando de 300 toneladas diarias de CO2 que se están emitiendo, y entonces con un manejo, con tecnología, infraestructura inteligente, se puede abatir ese problema en ese caso en particular. La Secretaría el año pasado, o hace 2 años, publicó un documento, probablemente participó libremente, interesante sobre cómo diseñar infraestructura verde. Allí hay muchos ejemplos de aplicaciones de ITS para mejora de la eficiencia energética y la reducción de emisiones. Les recomiendo que se lo vean. Y por decir un ejemplo que aparece ahí, que ya se ha mencionado, el eco-routing, que es mediante aplicaciones ver qué rutas son más eficientes energéticamente para diseñar la logística de distribución a partir de esa información. Entonces, sí hay muchas maneras en que la infraestructura inteligente contribuye o puede contribuir a reducir emisiones y a descarbonizar. Voy a hablar también de otra rápidamente, que no es inteligente, pero que no se ha mencionado y quiero, o no lo he escuchado, y quiero hablar de ello, que es los sistemas eléctricos de carreteras, que son sistemas mediante los cuales las carreteras transmiten energía a las unidades móviles. No son unidades nada más con batería, sino que que se mueven por la batería, sino que en este caso las baterías se están recargando a partir de la energía que la carretera le está transmitiendo. Me imagino que ya han escuchado hablar de ello. Hay ejemplos en Europa, en Estados Unidos también. La transmisión es por catenaria para los camiones. La transmisión puede ser también con un ranurado en los carriles a nivel de piso, se transmite por esa vía, o puede ser por inducción, es decir, inalámbrico, en donde se transmita la energía, la batería se recargue y no tengas que pararte necesariamente a recargar la batería, sino continuar tu ruta. Entonces, de esa manera también se contribuye a optar por reducir
reducir combustible fósil. En CIAO, ya para terminar, en CIAO lo que estamos trabajando son proyectos de compensación de emisiones. Cuando ya no es posible reducir, se puede participar en el mercado de bonos de carbono. Uno adopta, que es lo que estamos haciendo nosotros, no adoptamos, realmente nos asociamos con áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que están secuestrando carbono de la atmósfera. Eso se va al mercado de carbono, de bonos de carbono, y eso se puede vender a las empresas transportistas para que compensen lo que no alcanzan a mitigar. Si todavía les queda una fracción por reducir, lo pueden compensar y apoyan de esa manera a estas áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Esto ya está empezando a verse ya en Querétaro, tengo entendido, por ejemplo, que ya va a empezar a haber impuestos por emisiones, y esto se podrá resolver de esta manera. Y también ya la biodiversidad también será posible transformarla en créditos con fines comerciales, y de esta manera ayudarle a la gente que está dedicando áreas de conservación a que las mantenga y que no tenga presión para cambiar sus usos de suelo por desarrollos de infraestructura, por desarrollos inmobiliarios, hoteleros, etc. Y bueno, es un proyecto que estamos trabajando. Muchas gracias a todos por compartirnos estas experiencias que ustedes tienen, todo este conocimiento que abarca desde muchas áreas, en la parte de investigación, en la parte tecnológica, en la parte aplicada. Y bueno, ya para ir cerrando, porque ya el tiempo nos está comiendo por ahí, me gustaría que nos dieran en un minutito esa experiencia. Sé que todavía hay muchos temas que se tienen que abordar, sé que hace falta mucho que hablar, la parte de la gobernabilidad, la parte de gobernanza, pero si ustedes pudieran, tuvieran la oportunidad de poder realizar alguna acción concreta en los próximos años, no sé, a mediano, a largo plazo, ustedes tuvieran esa decisión, y si pudieran cumplir todos esos conocimientos en ese momentito, ¿cuál sería esa acción a la cual ustedes dirían, eso es lo que voy a hacer, en el caso de que ustedes tuvieran la oportunidad? Adelante, Carlos. Gracias. Bueno, yo lo que propongo es que se establezca, que se publique incluso una política nacional de logística que puede colgar de la Ley General de Planeación, de la que se desprenden luego los planes de desarrollo, y además adicionalmente de los planes estatales. Esta política de logística debería de obligar a las distintas entidades gubernamentales. Cuando yo hablé de que lo que necesitamos es gobernar la infraestructura y la información que se obtiene de los intereses, me refiero al gobierno, no me refiero a la gobernanza, me refiero a la acción del gobierno, de que se involucre el gobierno en mejorar los corredores logísticos, y la manera de que se me ocurre es precisamente a través de esa política que obligue a formar una comisión de la Secretaría de Economía, de la de Transportes, del SEDATU, de aduanas, etcétera, para que analicen los corredores a partir precisamente de la información que reportan los ITS, vea dónde hay cuellos de botella y los destraben, o accionen como gobierno para que los actores responsables destraben. Esa sería mi... Muchas gracias, Carlos. Adelante, Liz. Va justamente en la misma línea lo que yo quisiera comentar, y lo voy a responder de la siguiente manera, con una visión que tenemos en la empresa, tal cual, y a la que hoy por hoy tanto un servidor como el equipo nos dedicamos, y va como sigue. Idealmente estaría increíble que el gobierno diera soporte y apoyo para
instaurar una red nacional interoperable de carga, a la cual cualquier actor que hoy quisiera poner un punto de carga o un centro de carga, una electrolinera o flotistas de aquellos que ya saben transportar en el panecito hasta el rincón más recóndito del país o el refresquito, que todo eso puede estar consolidado y basado en una tecnología, cada quien nos marca, etcétera, etcétera, y entra un tema muy importante de gobernanza de data, pero dejándolo en el marco general, que pudiéramos consolidar toda esa información para detectar esos cuellos de botella, ¿sabes qué? Aquí hay que reforzar con puntos de carga, alguien quiere hacer algún negocio fructífero, rentable, aquí hay un mapa de carga con los puntos donde ustedes podrían colocar sus productos. Oye, lo que le pasó justamente a Eugenio, y de hecho lo digo tal cual, nos dedicamos a la electromovilidad acá y nos pasó el camino acá, de que pues, el cálculo para tener la carga suficiente para llegar aquí no fue tan acertada, y donde íbamos a cargar estaban pavimentando y no pudimos pasar, y era de sácate las 3-4 aplicaciones y a ver dónde hay un cargador cercano. Cuando nosotros nos dedicamos a eso, y algunas varias eran de nuestras aplicaciones, pero de nuevo por cercanía fue, ¿sabes qué? Pues debería haber una aplicación única y consolidada que nos permitiera autonomía a cada quien. Sé que es un reto, pero por eso es una visión. Hoy tenemos un avance, nosotros como empresa, justamente en Chile y en Colombia, donde la red de carga pública más grande de cada uno de esos países corre con la tecnología que hoy les estoy comentando y la que ayuda a monitorear un metrobús, un mexibús, etc. Es un paso, falta mucho, pero el que justamente el consumidor, el flotista, oye, pues estimado cliente que hoy puso un centro de carga e consiguió los medios y puso un cargador rápido que le pudiera estar llegando luego al gran flotista por el punto en el que se puso y tener esa demanda y un negocio fructífero mientras ayuda a ese proveedor y fortalece una cadena de valor. Hay mucho por hacer. Se requiere justamente de una participación importante de política pública, como se dijo bien por ahí. La tecnología se tiene, pero obviamente cuando se habla en un ambiente como lo que es este bello México, pues es un reto multivariable, donde algo que yo buscaría justamente es la política que fomentara ese tipo de interacciones e interoperabilidad en las tantas redes que se están creando públicas y privadas. Muchas gracias, Luis. Adelante, Marta. Gracias. Creo que me va a tomar un poquito más de un minuto, pero trataré de ajustarme. Pues, ¿qué haríamos nosotros? Pues, dado el reconocimiento de que en este sistema complejo donde hay 3 entes, el usuario, el vehículo y la infraestructura, lo que haríamos nosotros sería la cooperación, que por allá ya se mencionó. ¿En qué sentido de cooperación? Pues la infraestructura, con todo este despliegue tecnológico que ya hemos hablado, con los sistemas inteligentes de transporte, con los modelos de inteligencia artificial que ya hemos entrenado y que estamos por aplicar, lo que nosotros podemos hacer es identificar todos aquellos situaciones que son el peor escenario, de al menos 3 situaciones que son las que nadie quiere que sucedan en los flujos de una autopista. El peor escenario de la congestión es cuando ya está el punto de la congestión. Resolver cuellos de botella cuando ya está la congestión es muy difícil, ¿no? Prácticamente es un control de daños. Lo mismo voy a opinar respecto de la seguridad. Lo que nadie quiere es atender a los heridos para que no se mueran, porque lo que queremos es que no suceda el accidente, ¿no? Y finalmente, en materia de la contaminación, lo que no queremos es que se genere la contaminación. Y en esas 3 situaciones hipotéticas que son los peores escenarios, creo que la parte de la infraestructura inteligente puede ayudar mucho a tener modelos predictivos, al menos para tener un nivel de sensibilización del riesgo como está aumentando, para poder tomar medidas preventivas en orden de evitar lo más que se pueda que sucedan las cosas malas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar que en una obra de mantenimiento de carreteras, de nada nos serviría decir, nosotros a la hora de que hacemos las reparaciones utilizamos tecnología limpia, ¿no? Entonces ya no usamos los dragones, entonces se emiten muy poquitas
contaminación al ambiente por parte de las máquinas que están reparando la carretera. Sí, pero te tardas si haces la obra, como la que me tocó ir, ¿no? Para venir acá en el periférico a las 9 de la mañana o 8 de la mañana, y entonces, pues sí, estarás usando máquinas muy efectivas, eso, pero toda la contaminación que produjiste, a lo mejor era más la huella de carbono de la contaminación por la obra mal planeada, mal ejecutada, y no es tanto el impacto que logras al usar máquinas simples, ¿no? Para hacer la repavimentación. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues evitar que tengas que reconstruir prácticamente una carretera, que te tardes en una obra mucho tiempo. ¿Cómo? Pues con estos sistemas que tenemos de inteligencia artificial, nosotros estamos detectando muchísimo antes de que se forme un bache las situaciones que pueden provocar, si no se atienden a tiempo, un bache, ¿no? Una situación de una congestión en una plaza de cobro, ya lo dijo muy bien el ingeniero Santillán, podríamos, si tenemos los elementos, para poder anticipar que dadas las condiciones, ahí se va a hacer un cuello de botella. Si dejamos que se haga el cuello de botella y luego lo solucionamos, podremos hacer lo que se pueda, pero ya no habremos tenido esa oportunidad de evitar que se diera ese problema. Y finalmente, digo, en las autopistas hay dos tipos de grupos de personas, los usuarios, pero también los que operan, ¿no? Entonces, las personas que están 8 horas cobrando los peajes y teniendo la consulta, también van a ser beneficiadas en el término de que haya menos contaminación. La sobreexposición a ciertos contaminantes en instalaciones de revisión, aduanas o casetas de peaje también es dañina para la salud. Es decir, no nada más es el daño al medio ambiente, también es el daño a las personas, tanto las que están formadas en una fila por una obra que está mal planeada o una caseta que no está bien operada, tanto como los que están operando, los trabajadores que están haciendo la obra y los cobradores de los peajes también están sufriendo. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Muchas gracias. Adelante, Salvador. Sí, bueno, resumiendo, o intentando resumir, fíjate que yo creo que ya lo mencionaron ya los colegas, se requiere mucho generar una política pública, un marco normativo regulatorio que facilite la adopción de tecnologías nuevas y también permita la interoperabilidad entre estas tecnologías. O sea, no podemos seguir adoptando de rojo, de verde y de pollo los tamales y bueno, eso nos puede llevar a indigestado, ¿no? Si no hay un marco regulatorio adecuado o un marco que me diga cómo voy a intercambiar información, las acciones que voy a tener, se va a complicar mucho el hacer un despliegue efectivo de los sistemas de transporte inteligente. Es decir, puede llegar a pasar que la tecnología que adopte en el arco norte no funcione o no me permita tomar decisiones en los vehículos cuando estoy transitando en otras vías de comunicación. Entonces creo que es muy importante esta interoperabilidad, fomentar que con una visión a futuro que los vehículos nuevos ya tengan, por ejemplo, algo tan sencillo que ya están haciendo en Alemania, tengan ciertos transceptores de comunicación, ¿cierto? Básicamente el Wi-Fi para vehículos, pensando en los sistemas que se pueden llegar a facilitar para los usuarios al futuro. Simplemente hablando ahorita de accidentes, sistemas de frenado automáticos que ya se vayan incorporando en los vehículos nuevos, pensar en una estrategia de cómo se podrían incorporar en los vehículos o en el parque vehicular existente, de tal manera que justamente estos mecanismos de prevención de accidentes, que fluya la información respecto a qué hacer en el caso de que se pueda presentar un congestionamiento, rutas alternas, que no dependa únicamente de que el usuario esté conectado al Waze, que esté conectado al internet, sino que en el mismo vehículo tenga los elementos y las interfaces de comunicación que permitan recibir esta información y actuar al momento, ¿no? Y para eso sí se requiere de un buen marco regulatorio, se requiere de esta política pública que permite y facilite la creación de la tecnología, la adopción de la tecnología y que le dé certeza a los fabricantes de que si van a invertir en un desarrollo particular, pues este va a ser adoptado. Claro, muchas gracias, Salvador. Adelante. Bueno, yo para resumir, creo que haría en los próximos 5 años aquí
de último momento puse en aprietos a Marco y le pedí de favor si nos ponía esta diapositiva. Esto es lo que pues un grupo de colegas de diferentes centros de investigación, en donde está la doctora Ilse, están los compañeros de CICESE, compañeros de la UNAM, el doctor Hugo, que también nos acompaña del Tecnológico de Monterrey. Hemos creado este proyecto, el cual de alguna manera resume lo que se ha estado discutiendo en el foro, ¿verdad? La idea es que la pista de pruebas que van a ver en un momento, donde va a ser la comida y donde va a ser las demostraciones, justamente convertirla en una infraestructura inteligente, ¿verdad? Una infraestructura inteligente donde tengamos pues la parte de los sensores, unidades de asistencia, no sé si se puede, aquí unidades le llaman roadside units, unidades de asistencia en el camino, que puedan interactuar con un convoy de vehículos, con una red de comunicaciones dedicada, con un centro de datos, con un parque fotovoltaico que genere la energía del sistema y pues con centros de carga ultra rápida, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ¿qué necesitamos para esto? Justamente a lo mejor una de las palabras claves del foro, aparte de electromovilidad, es lo que tanto los compañeros mencionaron aquí, cooperación, ¿verdad? O sea, no solamente queremos que los carritos sean cooperativos entre ellos, sino que también necesitamos cooperación. Y es una de las razones por las cuales pues nace este foro, porque necesitamos que la industria empiece a ver a la academia, a los centros públicos de investigación como un socio estratégico, ¿verdad? Como un prestador de servicios de alto nivel en el cual puede resolver problemas específicos. Entonces, no solamente hacemos teoría, no solamente hacemos papers o artículos de revista, también tenemos capacidades, como ya se mencionó, mi compañero Salvador Villarreal, que está aquí a mi derecha, pues él fue el líder del proyecto del Pagnani 1, que fue por ahí tenemos un start, el primer nanosatélite mexicano que se puso en órbita. Entonces, construido en CICESE. Entonces se cuenta con la infraestructura, con el recurso humano, ¿verdad? Para hacerlo, pero se necesita colaboración de la industria, colaboración del gobierno. Y aquí, ¿cuál podría ser el ganar-ganar, ¿no? Pues para la industria podría tener un banco de pruebas donde pueden validar sus productos, pueden validar nuevos materiales, por ejemplo, de neumáticos, antes de sacarlos al mercado. Para nosotros sería un laboratorio que nos permitiría pasar a la investigación aplicada, y para el gobierno pues serviría para que antes de que saquen una norma pues vean con datos aquí duros obtenidos en el laboratorio pues si esa norma va a tener un impacto positivo o negativo. ¿Ok? Entonces pues esto es lo que haríamos en los próximos 5 años. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, ahora sí, para terminar, nos quedamos con la tarea de poder generar esos vínculos, estas colaboraciones entre las diferentes instituciones, para que podamos generar ese marco regulatorio que necesitamos para poder ir avanzando. Al final es un trabajo de todos para que podamos llegar al mismo objetivo. Muchas gracias por todo, gracias por las participaciones. No, ahora sí les cedo la palabra para unas preguntitas. La idea es que después se puedan acercar con ellos. Ahorita ya vamos a continuar con la siguiente etapa del evento, y les cedo la palabra a nuestra compañera Guillermo. Un aplauso a todos los presentadores con tantas ideas. Parece ser que el siguiente foro va a versar en políticas públicas inteligentes, ¿verdad? Pero si me permiten, vamos a hacer la entrega de los reconocimientos. A continuación, pues viene la hora buena, la hora de la comida, que será en la pista. Los invitamos a pasar, donde podrán tener charlas interactivas, intercambio de ideas, las demostraciones que vamos a tener. Y terminando la comida y las charlas en pista, los veo aquí para hacer conclusiones y cierre del evento. Entonces, antes de que se retire, vamos a darle nuestro reconocimiento, por favor, a Luis Antonio Osorio Landa. Muchísimas gracias.
Mauro Santillán Doherty. Juan José Erazo. Salvador Villarreal Reyes. Bueno, agradecemos también la presencia de Jonathan Peña Ramírez y con esto cumplimos con todos nuestros panelistas. Recordarles que Mauricio Javier va a tener un altavoz que los va a estar guiando hasta el punto de la comida. El cierre, me informan, no va a ser aquí, va a ser en pista. Pues buen provecho a todos, a los panelistas, la foto de recuerdos son gentiles y caminamos en esta preciosa y soleado, caminamos hacia la pista. Muchas gracias.